Buenas tardes, mi nombre es Víctor Alfonso Cabrera. Voy a presentar la solución al tercer parcial de la asignatura Control Industrial 1. Como metodología, me basé en el ejercicio 2 del primer taller del primer corte, en donde tenemos un sistema masa-resorte conformado por una masa M1, una masa M2, un amortiguador B3 y dos resortes K1 y K2. Como primera instancia, pues determinamos las ecuaciones diferenciales que rigen este sistema, aplicándose el análisis de fuerzas mediante los diagramas de cuerpo libre, los DLC, como se puede observar ahí en cada una de las masas, obteniendo así las ecuaciones que me rigen este sistema. Encontramos pues que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, donde encontramos que x va a ser posición, velocidad va a ser x punto y aceleración va a ser x punto punto. Después de obtener estas ecuaciones, obtenemos como tal la representación de los modelos de espacio de estado. Y reescribiendo este x1 punto y x2 punto, ambas aceleraciones de las dos masas, podemos reemplazar estos modelos en las matrices de modelo de espacio de estado, como se puede observar. A continuación, obtenemos pues este comportamiento frente a una entrada a paso, donde los parámetros que vamos a utilizar va a ser K1 igual a 5, K2 igual a 8, B1 2.5, B2 2.1, B3 1.6, M1 igual a 5 y M2 igual a 3. La primera demostración e implementación que vamos a realizar va a ser por código. Encontramos aquí específicamente ese código y este nos da como resultado esta representación gráfica. Mediante el método de diagrama de bloques también implementamos estas matrices de estado, el cual nos arroja la misma gráfica. Igualmente, implementando ese function, encontramos que nos arroja la misma gráfica como se puede visualizar. Igualmente podemos corroborar que efectivamente la gráfica es la misma que estoy mostrando aquí en el archivo, mediante los tres códigos, que estos códigos pues los he adjuntado ahí en la entrega por si el docente quiere corroborar la implementación que he realizado respecto al parcial. Podemos observar de las gráficas obtenidas que la masa 1 se desplaza más que la masa 2, como se puede observar en el instante aproximadamente 4, en el cuarto segundo, que la masa 1 alcanza un desplazamiento de 0,3, mientras que la masa 2 simplemente el mayor desplazamiento que alcanza es 0,0.4, por lo cual podríamos decir que se deforma o se desplaza más el resorte de la masa 1, debido a que el resorte de la masa 2 lleva un amortiguador, el cual hace fuerza opuesta a ese desplazamiento que obtiene esta masa 2, por lo cual se podría decir que lógicamente va a ser menor que el de la masa 1, que no tiene una fuerza en contra a ese movimiento tras haber aplicado una fuerza. Después podemos simular este modelo de cómo se comportaría en la vida real al implementar un Signal-Burde MS Function y capturar estos datos, simulando pues una perturbación, o sea, un caso de la vida real muy parecido, para poder analizar este comportamiento de ese sistema masa-resorte. Nuestra perturbación
capturamos los datos, input F sería la masa 1, entrada input F1 que sería para la masa 2, salida masa 1, salida masa 2 y capturamos estas variables en U y en Y. Después procedemos a hacer la identificación de mi sistema. Realizamos un 70-30, la verde 70, la roja es el 30. Escogemos la verde, realizamos esta identificación de esta señal, en la cual pues obtenemos que la mejor es la ARCS con 96.08 en bit, la cual escogemos para el procedimiento. Y después obtenemos pues la representación de este sistema en matrices de estado, como podemos observar. Como último punto, implementamos la función que nos enseñó el docente de FSS Model para capturar esas matrices en una función de transferencia, como se puede observar. ¿Qué pasa? Esta función de ARCS está en tiempo discreto, por lo cual debo convertirla tiempo continuo. Como se puede observar, está en funciones de z, por lo cual hacemos un toSting y transformamos esa matriz en a tiempo continuo. Después discretizamos este sistema empleando los métodos tanto computacionales como analíticos. Primero, los métodos analíticos pues son mucho más largos. Implementé el método trapezoidal, que según explicado por el docente pues se trata de mapear el plano S al plano Z directamente y se reemplaza por su equivalente en función de Z. Así obtenemos pues al equivalente del toSting la función que nos arrojó al hacer el mapeo, la función de transferencia, y reemplazando esto en cada valor de S de nuestra función, seguimos operando, simplemente está al cuadrado, cada elemento al cuadrado, hacemos la distribución, acá se opera, obtenemos esto. Después aquí lo que hacemos es una multiplicación de fracciones simplemente en cruz y se multiplica directo los divisores y obtenemos esto. Asimismo pues en los denominadores. Ya después de realizar todas estas operaciones matemáticas de reemplazo, de distribuciones, despeje, podemos llegar a esta final, que es como tal la función que nosotros obtenemos. Y ya para esta función que tenemos, pues vamos a buscar los valores del numerador y los valores del denominador. Entonces primero encontramos que en z primero hay un término a la 2, encontramos este otro término a la 2 y encontramos este de acá 0.8 z menos 1 al cuadrado por tz más 1. Entonces primero realizamos cada una de estas operaciones. Entonces para un z a la 2 pues hacemos la diferencia de cuadrados, para el z más 1 al cuadrado también hacemos la diferencia de cuadrados y para el 0.8 hacemos la misma operación. Acá encontramos una diferencia de cuadrados, multiplicamos por el 0.8 y luego por el tz más 1. Hacemos el despeje y encontramos que esto, que es esto mismo que tenemos acá, pues va a ser esto. Ya. Luego como tal, para el otro 0.9
82666, que es este de acá, se realiza lo mismo, exactamente igual, la diferencia de cuadrados que se encuentran, se multiplica la distributiva y podemos obtener este. Para cada uno de ellos se hace el mismo procedimiento, 0.553, que lo encontramos acá arriba, y asimismo al final simplemente sumamos cada uno de los resultados y nos daría como tal lo que equivale el numerador, y después simplemente reemplazamos por la t. Y realizando pues operaciones algebraicas, o bueno, simplemente las multiplicaciones, las distribuciones y agrupaciones, podemos llegar a este resultado. Igualmente, asimismo, para el denominador se hace exactamente, tenemos la función de transferencia. Para cada uno de los z se hace las diferencias de cuadrados, multiplicaciones, distribuciones, y se obtiene pues cada uno de los valores. Entonces acá tenemos z menos 1 a la 4, z menos 1 a la 3 por t de z más 1. La siguiente, que es el 17132, que lo encontramos acá, el 68, que está acá abajo, y por último este 2.6, está acá, 2.6. Después de haber encontrado cada uno, haber agrupado, hacer las distribuciones, sumamos cual como hicimos en el numerador, y simplemente al final pues encontramos una función de transferencia en el dominio z, que simplemente es la agrupación numerador-denominador, y multiplicamos por estos valores, que es el que se encuentra acá, simplemente para dejar el z a la 4 solo, sin acompañante. Y ya por métodos computacionales, pues encontramos acá discretización por método de Tostin. Simplemente se ingresa el numerador-denominador, se implementa la función que ya tiene MATLAB y se hace esta discretización, como se puede observar aquí, mediante el código, y encontramos la respuesta. Igualmente para todos los métodos es el mismo método de SOW, simplemente cambia aquí es el método. Pero encontramos que para este sistema masa resorte nos arroja la misma discretización, no hay una mejor que otra, simplemente nos arroja la misma. Encontramos acá por método de impulse, por el método de match computacional, como se puede observar, como les he explicado, simplemente cambia ahí la función que utiliza MATLAB, pero nos arroja siempre la misma discretización. Por el método de FO, y hasta ahí sería eso. Ya aquí pues en MATLAB pues obtenemos acá parcial 3 la carpeta de discretización, encontramos todos los métodos, simplemente pues como había explicado, se ingresan los valores, se ponen las variables, se implementa en la función Tostin y se cambia aquí el valor, depende de la discretización que queramos realizar. Y él me hace todo de manera computacional, no tener que hacer todo de manera analítica, como había explicado, y pues es supremamente largo y complicado. Y de una vez acá nos coge los valores de los espacios de estado, me hace las matrices de las funciones de transferencia, me identifica los polos, me hace todo este procedimiento y me discretiza esa función. Esta es la que nosotros tenemos como la principal, y esta es la función discretizada, representada en tiempo discreto, valga la redundancia. A continuación pues ejercicio 2, bueno, la segunda parte porque es el mismo ejercicio, encontramos el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, que nos dice que creando esta fórmula de nuestra función de transferencia que habíamos obtenido anteriormente, que es esta misma, que es esta en cualquiera de los métodos, o que la habíamos encontrado
que la habíamos encontrado tras haber realizado acá, tras haber realizado una perturbación y que se asemeje, o simplemente por el método de código también nos arrojaba esa función de transferencia. Listo. ¿De qué se trata este método? De encontrar una constante k que me multiplique tanto ese denominador como ese denominador. Al realizar yo estas multiplicaciones, pues simplemente k pasa a multiplicar numerador, acá, esta acá multiplica numerador y esta acá multiplica a numerador. Y nos tenemos esta. Después lo que obtenemos simplemente pues este 1, hacemos distribución ahí, sumando esta, suma de fracciones. Y ya como último pues obtenemos la función de transferencia que vamos a implementar. Entonces de esta función que aquí obtenemos mediante esa multiplicación por esa constante k, escribimos el polinomio característico, que está en la fórmula que nos da el método de row, y semejamos los términos. Entonces en el denominador, que es este mismo, y asemejamos los términos de a sub 0, a sub 1, a sub n, hasta a sub n infinito. Después construimos la tabla, que esta es la tabla que nos ofrece el método. S a la n, S a la n menos 1, los valores de a sub 0, a sub 2, y así sucesivamente. Y encontramos acá pues nuestros valores. Entonces nuestro primer valor va a ser S a la 4, que aquí para nosotros es a sub 0, que va a ser 1, que acompaña aquí. Luego en el S a la 3 encontramos 2.5, que es el que ponemos acá, de a sub 1. Luego el 4.2, que viene siendo el a sub 2, que es este. Y por último pues este a sub 3, que iría acá. Para obtener los otros valores, pues ahí sí, ya obteniendo los valores de los a sub, implementamos las ecuaciones que nos brinda este método, reemplazamos en la fórmula y realizar las operaciones, pues encontramos el b sub 1. Implementamos aquí el b sub 1, como se puede ver acá en la tabla, va b sub 1, c1, b2 y c2. Y asimismo hallamos el c1, reemplazamos y obtenemos acá este valor, que es el que viene acá. Y por último, pues este último valor, que es el mismo valor, ponemos aquí, aquí y aquí, ya que es el S a la 0. Y ahí, pues, como tal, completamos la tabla del método de Rowe-Harwin. Para la prueba de severidad de Jury, pues obtenemos el polinomio característico simplemente de los criterios de discretización. Nuestra función de transferencia, el denominador de nuestro polinomio característico, simplemente a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, eso es lo que acompañan al coeficiente de z a la 4, z a la 3, así mismo son estos coeficientes. Esas condiciones de estabilidad para poder aplicar este método, estas son las reglas de Jury, que a sub n menor que a sub a, que p sub z, z a la 1 mayor que 0, lo mismo que el anterior, pero ahora para menores que 0, un n impar, y mayores que 0, un par. Un b sub n menos 1, valor absoluto, tiene que ser mayor que el b sub 0 y el c sub 0. Entonces para estas condiciones pues encontramos que efectivamente a sub 0 pues es menor que a sub 1, pues sí se cumple.
encontramos que para esos coeficientes, en el segundo apartado, eh, que son estos mismos que encontramos acá, no cambian de signo ni nada, me da este valor, por lo cual pues si me lo cumple. Me da 7.2 por 10 a la menos 3. Quiere decir que cumple. Ahora encontramos que si es par o si es impar, pues simplemente vamos a cambiar los signos y ya. Y tenemos aquí el valor de 15.9542. Donde n es igual a 4, porque tenemos una ecuación de orden 4. Si se cumple. Y por último, el b sub 3 mayor que el b sub 0 en valores absolutos, y efectivamente pues si se cumple. Y el quinto igualmente. Plazamos los valores y obtenemos que si se cumple pues estas condiciones, por lo cual pues se puede proceder a construir la tabla de Yuri, que es muy similar al criterio de Roth. Simplemente es reemplazar, no tiene nada extraño. De la sub n a sub 0, esto nos dan las fórmulas también para un K0, K1, K2, dependiendo de, de, mm, del grado. Nosotros tenemos un grado cuarto, y podemos pues así obtener los valores para reemplazar aquí pues en la tabla. Encontramos nuestro B, B2, B1, B0, C2, C1 y reemplazamos nuestros valores. Completamos nuestra tabla igualmente como se hizo en el criterio de Rowe. Ya como punto C, pues calcular el error en estado estacionario frente a una entrada step. Entonces, esto se realiza como continuación del criterio de Rowe, donde pues encontramos un valor de K, para lo cual pues este valor de K pues tiene que ser mayor a 0. Encontramos que pues efectivamente sí es así, y encontramos nuestro primer valor de K. ¿De dónde encontramos esto? Pues simplemente en nuestra tabla. Que sería este primer valor, un K, y este segundo valor, el otro intervalo de K, que acá está, primero y el segundo. Simplemente pues deben ser mayores que 0, una igualdad. Encontramos que me da 8.0238, y para el segundo encontramos que debe ser este K mayor a menos 4.99, o sea 5, para lograr que nuestro sistema pues sea estable. Entonces debe estar ese valor de K entre este intervalo. Como nos explicaba el docente, pues esto se hace con la finalidad de satisfacer nuestro criterio de diseño de sobrepico, pues no puede superar el 5%, y encontramos la fórmula de calcular ese factor de amortiguamiento que él nos explicaba. Mediante el código de Sysotule-Relocus, ponemos la misma función de transferencia numerador-denominador, las dos variables en la función. Mediante la herramienta obtenemos nuestra representación de los polos. Ubicamos bueno, primero se, se activa la grid, después, vamos a ver acá, de una vez a ver si me lo abre. Ya aquí evaluando el código, pues vamos acá y activamos la grid, nuevo requerimiento, el porcentaje del 5%, y acá pues simplemente lo que hacemos es mover nuestro polo a esa línea del 0.65, que es nuestro límite,
pues asemejándolo a que se acerque, simplemente acá pues obtenemos ese valor de K, que pues como se ve en el documento me dio 13,13 al acercarlo. Una vez haya obtenido el valor de K, pues simplemente verificamos su respuesta y hallamos ese error en estado estacionario frente a esa entrada a paso, aplicando el límite de esa función de transferencia en esta ecuación. Simplemente reemplazamos la función de transferencia, reemplazamos nuestro valor de K en todas las veces que es de 13,13 como se había hallado y simplemente operamos. Una vez operado se realiza el límite de S cuando tiende a 0, todos los coeficientes que lleven S se tienden a 0, por lo cual simplemente me queda este valor numerador, este en denominador. Realizamos la operación y obtenemos que ese error de 0,58 aproximadamente. Y comparamos ese error analítico con el error gráfico, implementando esa función de transferencia. Visualizamos en Scope que evidentemente es aproximadamente de un 0,58 ese error que hay de mi sistema frente a esa entrada a paso. A continuación, comparamos ese error analítico con el gráfico. Ya cuando se halló pues ese K, simplemente se reemplaza acá como un término, una ganancia, que me va a corregir ese error de esa función de transferencia y se visualiza que evidentemente se redujo ese error y ese sobrepico es menor al 5% para esa K del 13,13. Luego pues se debe agregar el polo para que se reduzca ese tiempo de establecimiento a la mitad con las siguientes ecuaciones que se dan en clase. Observamos que ese polo crítico se encuentra aplicando y despejando nuevamente la localización del polo. Esta localización pues es simplemente la de K, donde encontramos ese valor de sigma y el valor de omega. Reemplazamos, reducimos ese tiempo a la mitad, como se observa, se reemplaza cada uno sigma y omega, ese nuevo valores obtenidos se reemplazan aquí y aquí, y se obtiene pues esa nueva localización de ese polo, ese valor de sigma y omega. Para ubicar pues el nuevo polo pues debemos garantizar la suma de los ángulos de los polos al punto dominante nuevo menos la suma de los ángulos ceros al polo dominante nuevo. Todo esto debe ser igual a 180 como se ve acá la suma y acá menos la resta de la suma de los que están al lado derecho. Donde ese teta de ese nuevo polo pues es, como dice ahí, el ángulo del nuevo polo. Donde encontramos acá pues los polos de ese sistema de función de transferencia, pues ya nos los había dado anteriormente el código, estos polos. Simplemente pues es acá implementar este código con estos polos que se visualizan acá. Acá pues se reemplaza el valor que obtenemos acá con este primero y así sucesivamente. Ese con el otro, ese con el siguiente que sería este y así sucesivamente se encuentran todos los ángulos y lo que obtenemos es esta gráfica para que se observe lo que hicimos. Al evaluar el código de esos polos, obtenemos pues acá la gráfica de los ángulos al evaluar el código. Se obtiene. Ya pues una vez realizado esa obtención de esos valores, pues simplemente lo que hacemos es reemplazar nuestros polos. Acá está pues nuestro valor
de omega y menos el 2.280 que es nuestro valor de sigma, simplemente se reemplazan con cada uno de esos nuevos valores de los polos que vemos acá. Se reemplaza así, pues para cada uno ese mismo procedimiento se realiza en la ecuación 180 menos agente a la menos 1 de esa operación que explico y obtiene cada uno de los grados. Se aplica la fórmula, se obtiene ese nuevo valor del ángulo de donde va ubicado ese polo, nos da 82,25 grados y aplicamos otra vez la fórmula de la tangente igual al 2.4 que es nuestro valor de omega sobre esa distancia. Y se realiza ya que esa distancia no va desde cero sino desde ese valor de nuestro polo al nuevo polo que encontramos. Entonces ese valor de la distancia pues lo despejamos y nos va a dar 0.326. Acá pues simplemente reemplazamos en la fórmula que nos da el docente, encontramos pues nuestro valor acá de sigma menos el valor de la distancia y acá el S más el valor del omega. Y pues para corregir ese error en estado estable pues se necesita agregar ese nuevo polo al sistema en 0 y un 0 en el eje real del polo al polo más cercano a ese 0. Entonces agregamos ese nuevo, se encuentran esos valores de 13 rango y ya a continuación pues simplemente hacemos el cálculo analítico de controlador PID donde tenemos pues esta estructura que es general que no la da en forma de ecuación. Reemplazamos esos valores que ya los teníamos acá anteriormente, este valor de S más A que es este de acá y este valor acá que es nuestro nuevo valor del polo. Y ya aquí mediante la implementación del código de la función de transferencia numerador denominador se agregan las dos variables, luego asignamos una nueva variable G1 y otra G2 donde se encuentran estos nuevos valores, uno para el S, acompaña la S y nuestro 1.95 igualmente el 1 y el 0.12 que se ve acá. Y multiplicamos todo esto, asignando una variable general S, que por lo cual por el relocus pues obtenemos esta gráfica que se ve acá, donde simplemente pues moviendo ese polo a nuestro límite de 0.65 vamos a hallar nuestro nuevo valor de K, el cual nos da 12.96. Y obtenemos esta nueva función de transferencia que nos la arroja al evaluar este código. Como podemos evidenciar a continuación. Y acá simplemente pues calculamos ese nuevo valor de K, como se ha explicado, numerador, denominador, se asignan los valores, el nuevo valor del polo, simplemente evaluamos y obtenemos pues ese nuevo valor de K. Entonces simplemente evaluamos esto y obtenemos. Acá se evidencia pues la nueva función que se ve en el documento. Ya aquí tras haber ejecutado el código se hace exactamente lo mismo, el mismo procedimiento al anterior, se activa la grid, asignamos los nuevos requerimientos del 5% y lo que hacemos pues es el polo más cercano al 0, lo llevamos a nuestro límite del 0.65 y ahí vamos a tener pues nuestro nuevo valor de K. Ya cercano ahí pues nuestro nuevo valor de K, que en el documento pues nos da un valor muy aproximado a este.
Ya pues tras evidenciar el funcionamiento, pues habíamos encontrado un nuevo K de 12.798, el cual implementamos acá en nuestra función que nos da el código que evaluamos. Es una nueva función ya que me multiplica esa nueva operación de el G, G1, G2. Realizamos el diagrama de bloques, evaluamos y efectivamente se evidencia que hay una corrección a la entrada a paso, y donde ese sobrepico pues ya se redujo aún más a la mitad, ya que en el punto anterior nos daba 1.2, ahora se redujo a la mitad de aproximadamente 1.05, y vemos que se estabiliza pues más rápido. Como encontramos acá anteriormente, me lo estabiliza de una forma mejor ese error. Y como último, pues ya como tal, para hallar las constantes KPK y KM, simplemente pues tenemos la estructura que nos da. Acá tenemos el nuevo K, el S más el sigma, y acá el nuevo valor del polo. Simplemente ordenamos para que nuestra estructura pues se parezca a la estructura que nos da pues un controlador pide por fórmula, y ya así pues reconoceremos cada una de nuestras constantes. Y luego pues mediante hacer este método analítico simplemente vamos allá a los comandos de MATLAB, implementamos el bloque PID, la función inicial de función de transferencia, ya que este es otro método aplicando al haber calculado las constantes, y se observa. Metemos las constantes que hallamos y corremos el código, y vemos como el controlador pues hace una corrección de ese estado estacionario entre la entrada a paso, muy similar a como habíamos visto en el punto anterior tras calcular el nuevo K2. Pero pues tras comparar estos dos métodos, pues evidencia que este método no es tan efectivo como este de aquí, que se estabiliza mucho más rápido, es más óptimo, se podría decir, que en el anterior, y con ese sobrepico muy pequeño, ya como tal pues reducido aún hacia la mitad. Y pues vamos a verlo mediante la simulación de MATLAB. Ya aquí en la simulación pues obteníamos aquí la función de transferencia ante nuestra entrada a paso, que fue lo primero que habíamos visualizado. Corremos nuestro código y observamos cómo efectivamente ese error era aproximadamente al 0.58 ante nuestra entrada a paso. Tras el segundo procedimiento pues vemos el cálculo de la nueva constante, que era de 13,13 ante nuestra primera función, y se visualiza que evidentemente pues ese sobrepico se redujo en un 5%, y la señal tiende a estabilizarse muy cercana ante esa entrada a paso. Pero pues es que no se corrige ese error de estabilidad, pues es a lo que vamos al siguiente punto, donde se calcula un nuevo K2 al implementar un nuevo polo en el sistema, y nos arroja una nueva función de transferencia tras haber realizado esa multiplicación de las variables G, G1 y G2. Visualizamos aquí como ese sistema pues aún más se redujo aquí a la mitad, ya que en el anterior nos daba por encima de 1,2, aquí se redujo a la mitad entre 1 y 1,2, 1.05 aproximadamente, y como esta señal se estabiliza en un segundo 15, mientras que realizar ese procedimiento al implementar las constantes calculadas analíticamente de nuestro controlador de PID ante la función normal, pues se observa como pues este controlador hace una operación optimización muy similar
explicado anteriormente, pero se estabiliza en 30, con ese sobrepico igual del 5%, pero pues evidencia que evidentemente nuestra estabilidad óptima pues es esta, debido a que el sistema en 15 ya se puede observar cómo está totalmente estable. Y ya aquí en la parte 3, la función de transferencia pulso ante nuestro sistema, eh, pues simplemente esta imagen encontrada en internet, simplemente reemplace aquí mi función de transferencia para hacer alusión a esa entrada en pulso. Simplemente pues sabemos que una entrada en pulso se comporta como un switch, un alto o un bajo, cual me envía una señal en un instante de tiempo, por lo cual pues sabemos que es tiempo discreto. Esta función de transferencia pulso, encontramos pues esta definición donde pues hgz es igual a z por el hds por el gds, nuestra función de transferencia, y este hds pues ya sabemos que generado por un 1. Entonces a continuación simplemente multiplicamos ese z por nuestra función de transferencia mediante los criterios de estabilización de Tostin. Pues habíamos encontrado esa función de transferencia en tiempo discreto. Simplemente pues ahora lo que hacemos es poner el numerador, el denominador, ante ese 1 que es nuestro hs de 1. Simplemente acá encontramos función de transferencia y le agregamos ese 1. Como se puede visualizar acá, eh, resolvemos acá esta operación del 1, sumatoria de fracciones, y luego de eso simplemente pues encontramos nuestro numerador de la función y nuestro denominador, obteniendo así pues nuestra nueva función de transferencia ante esa entrada pulso. Teniendo pues esa función, como vemos acá, pues debemos multiplicarlo por un valor equitativo de z a la menos 4, debido a que aquí el orden está positivo. Y así pues se reorganiza nuevamente al multiplicar z a la 3 por el z a la menos 4, y así nos da nuestro nuevo valor acá para numerador y denominador. Y pues esta va a ser como tal la función de transferencia ya a implementar en nuestra programación, pero mi función de transferencia me da en un orden 4. Entonces el docente pues nos pide hacer una programación en serie paralela o escalera, pero esas funciones que pues nos expuso simplemente va hasta un orden 2, por lo cual no supe ahí cómo implementar esta función de transferencia en esa programación que nos pide. Entonces se podría realizar mediante programación directa, pero pues no es lo que nos solicita. Así que en este punto pues hasta ahí lo resolví, y eso es todo.